El viento gélido soplaba en las colinas mientras la batalla alcanzaba su clímax. El caballero, a pesar de su destreza, estaba rodeado. En su rostro, una mezcla de desesperación y rabia. Cada golpe de espada resonaba como un eco de su destino irremediable. Un grito desgarrador, y el caballero cayó al suelo, la flecha atravesando su pecho. Su armadura, otrora brillante, ahora era un pesado lastre, cubierto de barro y sangre. El sonido de las cadenas lo despertó, pero lo único que vio fue la sombra de su deshonra. La multitud, como una jauría hambrienta, se reía de su caída. ¡Deshonrado! El traidor cae ante nosotros, gritaban. Las voces se mezclaban en un murmullo, pero la más poderosa era la de su propio corazón, que le recordaba la promesa rota. Había luchado por una causa perdida, y ahora pagaría el precio. Tonto. La última imagen que tuvo fue la de su enemigo. Un noble sin escrúpulos, mirándolo desde lo alto de su torre, con una sonrisa cruel. El caballero ya no era un hombre libre. Su alma estaba condenada, marcada por el estigma de la traición. La humillación fue un peso insoportable, pero aún así, el caballero sobrevivió. A pesar de las heridas y el abandono, su voluntad no había sido completamente rota. Se arrastró hacia el bosque cercano, buscando refugio en las sombras de los árboles. La paz del bosque contrastaba con el caos de la batalla, que aún resonaba en su mente. En el silencio, sus pensamientos se volvieron más claros. Sabía que algo debía cambiar, que debía encontrar la fuerza para enfrentarse de nuevo. Pero la verdad era amarga. Había perdido no solo la batalla, sino su honor, y ahora su vida carecía de propósito. Mientras las hojas crujían bajo sus pies, recordó las palabras de su padre: el caballero no solo lucha por la gloria, sino por la justicia. Aunque el mundo lo veía como un fracasado, él sabía que algo más grande lo esperaba. Necesitaba venganza, pero sobre todo necesitaba redención. Sin embargo, no tenía idea de cuán profunda sería la oscuridad que aún le esperaba. El caballero se arrastró entre los árboles, cada paso un recordatorio de su caída. La esperanza era débil, pero persistía. El bosque, un refugio momentáneo, no podía ocultar la verdad que lo atormentaba. Su caída no había sido un accidente. En lo profundo de su alma, sentía que había sido traicionado. Las voces de aquellos que lo humillaron seguían resonando en su mente. Al final, una figura apareció entre la niebla del bosque. Un hombre viejo, de rostro severo, con ropas humildes, que lo observaba en silencio. No hubo preguntas ni explicaciones, solo una mirada que decía más que 1000 palabras. «Te has perdido», dijo el hombre, y el caballero sintió que algo en su interior comenzaba a despertar. Esta era su oportunidad. Ya no luchaba solo por venganza, sino por la verdad que había sido enterrada en la oscuridad de su destino. «El mundo no te debe nada», dijo el anciano con voz grave. «Solo te debe lo que eres capaz de ganar». El caballero escuchó esas palabras con una mezcla de furia y comprensión. Había perdido todo, pero aún podía ganar algo: su dignidad. El anciano lo observó, como si conociera los demonios que lo atormentaban. «La justicia no llega por sí sola». «Joven caballero», continuó el hombre, «debes reclamarla, pero ten cuidado. La venganza consume, y a veces lo que encuentras en la oscuridad no es lo que esperas». Las palabras del anciano calaron hondo en el caballero, quien sintió un ardor creciente en su pecho. La justicia lo llamaba, pero ahora, más que nunca, debía estar preparado para lo que el destino le deparaba. Con una nueva determinación en su corazón, el caballero se levantó. Las heridas seguían doliendo, pero su espíritu estaba intacto. La venganza era su único propósito, y mientras se alejaba del anciano, sintió el peso de su destino. No sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. En su corazón, la rabia y el deseo de justicia eran ahora una llama que lo impulsaba a seguir adelante. El anciano desapareció entre los árboles, dejando al caballero solo con sus pensamientos y su promesa pintada. Aunque su camino era incierto, sabía que debía seguirlo. Lo que vendría después sería una prueba de su fuerza y de su voluntad. Ya no había marcha atrás. La oscuridad lo esperaba, pero también lo hacía la oportunidad de redención.
Después de días de vagar por el bosque, el caballero llegó a una aldea apartada, casi olvidada por el tiempo. Las casas de madera estaban desmoronadas, y el aire estaba impregnado de la humedad de la tierra. No había señales de vida, pero su intuición le decía que algo importante lo esperaba allí. Mientras avanzaba con paso cauteloso, notó la presencia de un hombre encapuchado que lo observaba desde las sombras. Era un hombre viejo, con el rostro curtido por los años y la lucha. Sin una palabra, el anciano se acercó lentamente y sin mediar saludo dijo: «¿Te han estado buscando?». El caballero sintió un estremecimiento, como si algo en su interior hubiera despertado. El anciano no era cualquiera. Él sabía más de lo que parecía. Tu destino está marcado, pero la verdad no es algo que se regale. Si buscas redención, deberás pagar el precio, añadió antes de girarse hacia una cueva oculta entre las rocas. El caballero, sin dudarlo, decidió seguirlo. Sabía que debía encontrar las respuestas, aunque éstas pudieran ser más oscuras y peligrosas de lo que imaginaba. El caballero siguió al anciano a través de un sendero rocoso que se adentraba más en la oscuridad del bosque. Dale no decía una palabra, pero su mirada fija en el hombre, llena de dudas y determinación, era suficiente. Finalmente llegaron a una cueva oculta, donde el anciano se detuvo y se giró hacia él. La verdad está aquí, pero no está destinada para los débiles, dijo el anciano, adentrándose en la cueva sin esperar respuesta. El caballero, con el corazón acelerado, lo siguió. Dentro de la cueva, la luz de las antorchas apenas iluminaba los muros cubiertos de antiguos símbolos. En el centro, una piedra tallada, cubierta de polvo, esperaba. El anciano se agachó, sus manos arrugadas comenzaron a acariciar la superficie. Lo que buscas está dentro de ti, pero primero debes enfrentarte a tus propios demonios, dijo, mirando al caballero con ojos penetrantes. El caballero sintió una oleada de incertidumbre, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba la oscuridad, que lo perseguía. Al entrar en la cueva, el aire se volvió más denso, casi pesado. La piedra era fría al tacto, y los símbolos en las paredes parecían antiguos, como si hubieran sido grabados por generaciones de hombres olvidados. El anciano tocó una de las piedras y, con un movimiento rápido, la superficie comenzó a brillar débilmente. Este lugar está maldito, pero es el único camino hacia lo que buscas. Aquí se encuentran los recuerdos de los hombres que han caído, de aquellos que no soportaron la verdad, dijo el anciano, su voz resonando en las paredes de la cueva. El caballero, sin decir una palabra, se acercó a la piedra. De repente, su mente fue invadida por visiones, recuerdos fragmentados de su vida pasada, de una familia que había olvidado, de una nobleza que nunca conoció. Se sintió abrumado, pero algo dentro de él despertó. Una verdad escondida en su sangre, una herencia olvidada. El anciano, al ver su reacción, murmuró: «No te des prisa en encontrar la respuesta, caballero. La verdad será más peligrosa de lo que imaginas». El caballero retrocedió un paso, sintiendo el peso de los recuerdos inundarlo. La piedra parecía latir con su corazón, y la visión de su propio rostro joven lo miraba desde el fondo de su mente. ¿Quién era él realmente? Las preguntas comenzaron a tomar forma, cada una más aterradora que la anterior. «Tu alma es más antigua de lo que crees», dijo el anciano, casi como una advertencia. «Tienes sangre noble, pero tu destino no es lo que esperabas». El caballero no podía comprender lo que el anciano quería decir, pero algo dentro de él le decía que debía saber más. «La verdad no es algo que puedas llevar fácilmente», continuó el anciano. «Debes decidir. ¿Te enfrentarás a lo que eres o seguirás huyendo?» El caballero miró la piedra una vez más, decidido. Ya no podía retroceder. Si la verdad significaba su caída, entonces caería. Pero lo haría con honor. Sin decir más, el anciano se alejó de la piedra y caminó hacia la entrada de la cueva. «El camino hacia tu destino no será fácil», dijo, su voz más suave ahora. «Pero al menos tendrás la oportunidad de elegir». El caballero lo observó mientras se alejaba, su mente abrumada por lo que acababa de descubrir. Había algo más, algo que aún no entendía completamente,
pero estaba decidido a desentrañarlo. La verdad lo había encontrado, pero ahora debía enfrentarse a ella, por el bien de su alma y su honor. Sin pensarlo 2 veces, el caballero salió de la cueva, dejando atrás el resplandor de la piedra, sabiendo que su destino lo llamaba. La oscuridad de la cueva lo había cambiado, pero al mismo tiempo, lo había acercado a la luz que tanto necesitaba. Su viaje apenas comenzaba, y ahora sabía que el precio de la verdad era mucho mayor de lo que imaginaba. El caballero caminó durante días, atravesando tierras desconocidas, hasta llegar a un pequeño pueblo marcado por la guerra y la pobreza. Las casas, derrumbadas por el paso del tiempo y los saqueos, eran sombras de lo que alguna vez fueron. La gente lo miraba con desconfianza, pero él ya no se sentía como el hombre que había caído en la batalla. Algo dentro de él se había despertado, una rabia contenida que lo impulsaba hacia adelante. Sabía que debía encontrar al responsable de su deshonra. En medio de la plaza del pueblo, vio a un hombre de pie, observando a la multitud. Era el mismo noble que lo había traicionado, el que había ordenado su caída. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero su arrogancia seguía intacta. El caballero se acercó lentamente, su mano rozando la empuñadura de su espada. La justicia estaba cerca, pero también lo estaba la oscuridad. Ya no podía detenerse, el destino lo había marcado, y la venganza era el único camino hacia su redención. El noble miró al caballero sin sorprenderse, como si ya supiera que este día llegaría. ¿Has venido a pedir perdón por tu fracaso?, dijo el noble con desdén, sus palabras llenas de veneno. El caballero no respondió, pero su mirada fija en el enemigo era suficiente para transmitir su mensaje. La ira lo envolvía, pero también lo mantenía centrado. «No busco tu perdón, sino tu destrucción», respondió el caballero, su voz grave y cargada de odio. El noble sonrió, confiado sin comprender la magnitud del dolor que había causado. «Entonces ven, hazlo», desafió, levantando su espada como si fuera un juguete en sus manos. El caballero desenvainó su espada, el metal resonando en la quietud del aire. No había vuelta atrás. La batalla era inminente, y solo uno saldría de allí con vida. El choque de las espadas fue ensordecedor. Cada golpe, cada estocada, estaba cargada con la furia de años de sufrimiento. El caballero se movía con una destreza que sorprendía incluso a él mismo. Su entrenamiento en la oscuridad, su hambre de venganza, lo impulsaban a ser más rápido y más fuerte que nunca. El noble luchaba con arrogancia, creyendo que su habilidad era superior, pero el caballero estaba más allá de la razón. Cada movimiento suyo era un grito de justicia, un recordatorio de la traición sufrida. «No ganarás», dijo el noble entre dientes, jadeando mientras intentaba mantenerse a la altura del caballero. «Ya he ganado», respondió el caballero, sus palabras cargadas de certeza. En un último movimiento desarmó al noble, haciéndolo caer al suelo con un fuerte golpe. El caballero se quedó de pie sobre su enemigo derrotado, respirando pesadamente, pero su mirada era la de un hombre que había encontrado su propósito. La venganza había sido servida. El noble yacía en el suelo, derrotado, mientras el caballero lo miraba fijamente. No había alegría en su rostro, solo una sensación de vacío. La venganza, aunque dulce en su ejecución, no llenaba el hueco que había dejado la traición. «Has hecho justicia, pero ¿qué queda después?», murmuró el caballero para sí mismo. El noble intentó levantarse, pero el caballero lo sostuvo con una mano firme. «La justicia no se toma a medias», dijo, su voz fría y calculada. El noble levantó la vista, viendo el final de su vida reflejado en los ojos de su verdugo. «Ahora serás olvidado como todos los demás», dijo el caballero con una última mirada, antes de dar el golpe mortal. La espada atravesó el cuerpo del noble, y el caballero se apartó, dejando que el viento llevara la última de las vidas que había tomado. Pero dentro de él, el vacío seguía allí, profundo y pesado. El caballero se alejó lentamente, su espada ensangrentada colgando a su costado. Había cumplido con lo que se había propuesto, pero algo dentro de él le decía que no todo estaba terminado. La venganza le había dado una victoria, pero la paz seguía siendo esquiva.
Al caminar por la plaza desierta, se preguntó si la justicia era algo que realmente podía alcanzar o si solo era una sombra que perseguía sin cesar. ¿Qué hago ahora?, pensó, mientras observaba el cielo que se oscurecía. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento, su alma descansaba ligeramente. Había vengado la traición, pero su lucha por la redención apenas comenzaba. El caballero avanzaba por el camino solitario, sus pasos firmes pero pesados. Había enfrentado el dolor, la traición, y ahora la verdad se revelaba ante él. En sus manos, la carta que había encontrado en las ruinas del castillo lo quemaba. Decía lo que nunca quiso escuchar: no era un hijo de campesinos, sino de una nobleza antigua, casi perdida en el tiempo. Esa revelación le quitó el aliento, pero también encendió una nueva furia en su corazón. La ira no venía solo de la traición del noble, sino de la mentira de su propio origen. Había vivido toda su vida como un hombre marcado, y ahora, descubrir que su sangre era la misma que la de aquellos que lo habían deshonrado, lo llenaba de contradicciones. «Soy un hijo de la mentira», pensó mientras apretaba los dientes, pero también comprendía que esto significaba más que redención. Su destino estaba sellado, y ahora debía reclamar lo que le pertenecía. El caballero llegó a la vieja fortaleza, su destino final. Contemporáneo. La edificación, aunque imponente, estaba marcada por el paso del tiempo. Las murallas se alzaban en silencio, como guardianes de secretos enterrados. Mientras caminaba por las ruinas, un sentimiento de déjà vu lo invadió. Había estado aquí antes, pero como un niño, desconocía todo lo que su sangre representaba. Un viento frío soplaba, y el caballero se detuvo ante una vieja estatua que parecía observarlo con una mirada fría. Era un antiguo antepasado suyo, cuya estatua había sido colocada allí por su padre, el mismo hombre que nunca le reveló la verdad. Las palabras de su mentor resonaban en su mente. La verdad siempre está delante de ti, pero debes aprender a ver más allá de las mentiras. El caballero tocó la estatua con la mano, como si pudiese conectarse con el pasado. La verdad había llegado, y su carga era más pesada de lo que pensaba. En lo más profundo de la fortaleza, el caballero encontró una cámara secreta, casi olvidada por el tiempo. Dentro había antiguos registros de la nobleza, y en ellos la verdad sobre su linaje. Los documentos hablaban de un reino que había caído, de una familia que había sido traicionada y de un niño que había sido escondido para protegerlo. El caballero leyó con frenesí, su mente llena de confusión y enojo. «Soy un hijo del exilio, un heredero oculto», murmuró. A su alrededor, las paredes parecían susurrar los secretos del pasado, revelando nombres olvidados y pactos rotos. Lo que había sido un simple hombre de guerra, ahora era un hombre de sangre real, un hombre que había sido despojado de su legado. «Esto no es solo venganza. Es mi destino», pensó, mientras sentía que su alma se llenaba de una nueva determinación. La guerra por su honor y su linaje comenzaba. El caballero salió de la fortaleza, con el viento frío acariciando su rostro. Ahora sabía que el enemigo, al que había vencido, no era solo un noble corrupto, sino un traidor que había arruinado su linaje. La lucha no era solo por justicia, sino por recuperar lo que le había sido arrebatado. Pero al mismo tiempo, había algo más. La sombra de la duda que comenzaba a crecer en su corazón. Si su linaje estaba marcado por la traición, ¿podría él ser la excepción? La sangre real no siempre es la respuesta a la redención, pensó mientras miraba al horizonte, donde el sol ya se estaba poniendo. Sabía que la venganza era solo el primer paso. La verdadera lucha comenzaba cuando tuviera que enfrentarse a las mentiras de su propio corazón. El camino hacia la verdad no solo implicaba desafiar a los demás, sino también a sí mismo. Al final, el caballero regresó a su campamento, donde la soledad lo envolvía como una manta. La batalla con su propio destino estaba lejos de concluir. Ahora, más que nunca, entendía la magnitud de lo que había descubierto. No solo debía vengar a su familia y reclamar su honor, sino también enfrentarse a lo que él mismo había llegado a ser: un hombre marcado por el poder, la traición y la sangre. Mientras contemplaba las estrellas en el cielo, una sensación de calma lo invadió por un momento,
como si el peso de la verdad finalmente lo hubiera liberado. Pero al mismo tiempo sabía que no podía descansar. Su camino hacia la redención requeriría más sacrificios, y la oscuridad en su alma aún debía ser enfrentada. La verdad no siempre trae paz, pensó, mientras cerraba los ojos y se preparaba para el próximo capítulo de su viaje. El caballero se encontraba de pie ante el castillo que una vez fue suyo por derecho, pero que ahora estaba lleno de sombras. El cielo sobre él estaba oscurecido por nubes amenazantes, como si el propio cielo presagiara el enfrentamiento que estaba por llegar. Sabía que su destino se encontraba allí, entre esas murallas, y que la batalla no solo sería física, sino también moral. Había traído consigo una verdad que lo quemaba, una verdad que ni siquiera el más astuto de los enemigos podría ignorar. El poder que buscan no les pertenece, murmuró el caballero mientras avanzaba hacia la entrada. Su espada resplandeció en la oscuridad, simbolizando la justicia que traía consigo. No se trataba solo de la venganza por lo que le habían hecho, sino también de un ajuste de cuentas con el destino, uno que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. El castillo estaba vacío, pero su corazón latía con fuerza, lleno de determinación y cólera. Al ingresar al castillo, el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. El caballero se detuvo frente a una gran puerta de roble, detrás de la cual sabía que encontraría a su enemigo, el mismo hombre que lo había traicionado y arruinado su linaje. A lo lejos, escuchó murmullos de voces conocidas, pero no se detuvo. Cada sonido solo aumentaba su ira. El noble que había arruinado su vida se encontraba allí, esperando el enfrentamiento. Todo se acaba ahora, pensó el caballero mientras apretaba la empuñadura de su espada. Los recuerdos de su juventud, las promesas rotas y las traiciones cometidas lo inundaron por completo. Ya no era el joven ingenuo que había caído en la trampa. Había llegado el momento de enfrentar a quien lo había destruido, de reclamar la justicia que le pertenecía. No importaba el precio, ya había perdido todo, excepto su honor. El noble estaba allí, esperando, rodeado por su séquito de guardaespaldas. Su expresión era una mezcla de arrogancia y miedo. Sabía que el caballero venía a buscarlo, y aunque confiaba en su poder, no podía evitar sentir la sombra de la venganza acechando. «Has tardado demasiado», dijo el noble, su voz grave, pero tensa. «Pensé que habías muerto en ese campo de batalla». El caballero, sin decir palabra, desenvainó su espada con rapidez y la levantó hacia él, desafiando su mirada. «No vengo a hablar», respondió el caballero, su voz firme y decidida. «Vengo a reclamar lo que me pertenece». La sala se llenó de un silencio denso, donde solo el sonido de la respiración pesada y las armas de los hombres del noble rompían la quietud. El caballero no dudaba, su misión estaba clara: justicia o muerte. El combate comenzó con la rapidez de un rayo. Las espadas chocaron con un estrépito y el sonido metálico resonó en todo el castillo. Cada golpe era más fuerte que el anterior, como si la furia del caballero quisiera destruir todo a su paso. El noble luchaba con habilidad, pero su miedo era evidente. El caballero estaba poseído por la fuerza de su venganza, cada estocada marcada por años de sufrimiento y traición. «Creíste que podías matarme con mentiras y traiciones», dijo el caballero entre dientes mientras esquivaba un golpe. «Pero ahora yo soy quien dicta las reglas». Los hombres del noble intentaron intervenir, pero el caballero los derribó con facilidad. Su enfoque estaba claro: la justicia solo podría alcanzarse a través de la muerte de su enemigo. Finalmente, con un golpe certero, desarmó al noble y lo dejó caer al suelo. «Esta es la última lección que aprenderás», murmuró el caballero. Con el noble caído a sus pies, el caballero respiraba pesadamente, pero no había satisfacción en su rostro. La justicia había sido servida, pero algo más pesado que la venganza permanecía en su corazón. ¿Qué haría ahora que había destruido al hombre que había arruinado su vida? El silencio en la sala era ensordecedor, y el caballero miró por última vez al noble derrotado. «Ya no hay más mentiras», pensó. Mientras salía del castillo, la sensación de vacío seguía en su pecho. La venganza no había sanado sus heridas, pero al menos había terminado con la pesadilla.
Sabía que el camino por recorrer no era más fácil, pero al menos había dado un paso hacia la redención. La caída de su enemigo era solo el comienzo de un nuevo viaje, uno hacia la verdad de su alma. La guerra había comenzado y la última batalla se acercaba rápidamente. El caballero observaba desde una colina cómo el ejército enemigo marchaba hacia el castillo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo el eco de los tambores de guerra. A pesar de su victoria personal, la lucha por el reino no había terminado. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, pero también lo sumía en la incertidumbre. Sabía que la batalla sería feroz y que el costo sería alto, pero ya no podía dar marcha atrás. El futuro de su tierra, su familia y su linaje dependían de ese momento. La fuerza de su voluntad se unió a la determinación de su ejército. Y el caballero, con la espada en la mano y el escudo en el otro, gritó a sus hombres: «¡Por la justicia! ¡Por nuestro reino!». El sonido de sus palabras resonó en el aire, como una promesa que no podía romperse. La batalla comenzó con el estruendo de los cascos de los caballos y el rugir de las espadas. El caballero estaba en el centro del conflicto, su cuerpo moviéndose con una destreza que había perfeccionado durante años. Los enemigos caían a su alrededor, pero su mirada permanecía fija en un solo objetivo: el comandante enemigo, el hombre que había causado tantas muertes y que había sembrado el caos en su vida. A lo lejos, el líder enemigo lo vio y con una sonrisa arrogante comenzó a avanzar hacia él. El caballero no dudó ni un segundo. La guerra se libraba en todos los frentes, pero su destino estaba marcado por un solo enfrentamiento. «Hoy todo termina», murmuró, mientras se abría paso a través de la multitud de soldados. El combate estaba en su punto máximo, pero él estaba decidido a enfrentarse cara a cara con su enemigo. El caballero llegó finalmente al comandante enemigo, quien lo esperaba con una sonrisa fría. «Ponto». Ambos hombres se miraron en silencio por un momento, como si midieran la intensidad de lo que estaba por suceder. «He estado esperando este momento», dijo el comandante con arrogancia. «Pensé que nunca llegaría». El caballero apretó su espada, sintiendo cómo su cuerpo se preparaba para el enfrentamiento. «Tu tiempo ha terminado», respondió con firmeza. Con un rugido de guerra, ambos se lanzaron hacia el otro, las espadas chocando en un estrépito ensordecedor. El comandante era fuerte, pero el caballero tenía algo que él no poseía: la justicia en su corazón. Cada golpe era más fuerte que el anterior, y el caballero, sintiendo la furia del pasado, desató su fuerza de manera imparable. «Esto es por todo lo que has destruido», gritó mientras sus espadas chocaban, los destellos de la batalla iluminando sus rostros. El combate continuó, pero el caballero sentía cómo su cuerpo comenzaba a ceder. El comandante, aunque hábil, no podía igualar la furia y la determinación que el caballero había acumulado durante tantos años de sufrimiento. Con un golpe rápido y preciso, el caballero desarmó al comandante, haciéndolo caer al suelo. El sonido de su espada resonó en el aire, como una sentencia definitiva. El comandante, herido, intentó levantarse, pero el caballero lo detuvo con un pie en su pecho. «No eres más que un hombre que se creyó invencible», dijo el caballero, mirando a su enemigo derrotado. El comandante, con una sonrisa débil, intentó hablar, pero solo pudo emitir un sonido ahogado. El caballero levantó su espada una última vez, sabiendo que el fin estaba cerca. «Ponto. La justicia no se detiene aquí», pensó, mientras lo dejaba caer. Con el comandante derrotado, el caballero miró alrededor del campo de batalla. La victoria era suya, pero el precio había sido alto. La guerra había dejado cicatrices profundas en su alma y en su tierra. Había ganado, pero a costa de perder mucho más. Mientras caminaba entre los cuerpos caídos, tanto enemigos como aliados, sintió una extraña calma. Sabía que el final de esta guerra no significaba el final de su lucha. El reino había sido liberado, pero él mismo necesitaba sanar. «Ponto santei, es un ante que ande contento». La guerra nunca termina, pensó, mientras observaba el horizonte, sabiendo que, aunque había vencido a su enemigo, la verdadera batalla por su alma aún estaba por librarse. La redención era una conquista más que debía alcanzar, y él no descansaría hasta alcanzarla.
El caballero se encontraba en las ruinas del antiguo castillo, observando el horizonte como si buscara respuestas en el cielo estrellado. Había vencido a sus enemigos, pero la paz seguía siendo esquiva. Su espada, ahora empapada en sangre, parecía pesada en su mano. En su interior, un vacío persistente lo atormentaba, pues, aunque había cumplido con su venganza, la redención aún le resultaba lejana. Miró las ruinas del lugar que una vez fue su hogar y comprendió que no podía regresar al pasado. Había perdido demasiado en su lucha y, sin embargo, el destino lo había marcado para algo más grande. No todo sacrificio se recompensa, pensó, mientras la brisa fría acariciaba su rostro. En su mente se levantaba la pregunta: ¿qué queda después de la victoria? ¿Qué queda cuando todo lo que deseabas ya no tiene sentido? Su alma seguía buscando respuestas en un mundo que ya no era el mismo. La noche estaba silenciosa, pero en su mente resonaban las voces del pasado, los amigos caídos, las traiciones y la oscuridad de sus decisiones. La guerra lo había transformado, y el caballero ya no era el mismo hombre que había comenzado su viaje. Las cicatrices físicas y emocionales no se borraban con la victoria. En sus momentos de reflexión, sentía que la justicia que tanto había buscado había tenido un precio demasiado alto. Sin embargo, había algo más que no podía ignorar: la necesidad de encontrar la paz dentro de sí mismo. La venganza no llena el vacío, se dijo en voz baja, mientras se sentaba en una roca, dejando que sus pensamientos se perdieran en el viento. Sabía que había ganado, pero el verdadero desafío era enfrentarse a sí mismo. Solo cuando enfrente mi propio corazón, encontraré la paz. El caballero caminaba por el campo, con el peso de su espada cada vez más pesado en su espalda. No sabía a dónde se dirigía, pero sentía que debía avanzar, que el camino no podía detenerse. Había dejado atrás el castillo y la sangre derramada, pero algo lo seguía: la sensación de que su lucha no había terminado. La tierra bajo sus botas estaba marcada por la guerra, pero también por la esperanza de algo más. En su mente, las palabras de su mentor resurgieron: la verdadera batalla no es contra el enemigo, sino contra ti mismo. El caballero se detuvo, mirando al cielo, preguntándose si algún día podría encontrar la redención que tanto anhelaba. Pero por primera vez algo dentro de él lo tranquilizó. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. La justicia había sido alcanzada, y ahora el siguiente paso era encontrar la paz. Al llegar a un pequeño pueblo, el caballero se dio cuenta de que la guerra no solo había marcado su alma, sino también a aquellos que lo rodeaban. En las miradas de los aldeanos veía la desconfianza, el temor y la esperanza rota. Algunos lo reconocieron, otros lo miraron con recelo, pero todos compartían una misma realidad: la guerra los había tocado a todos de alguna manera. En su interior, el caballero sintió el peso de ser un hombre marcado por su pasado. ¿Seré siempre lo que la guerra hizo de mí?, pensó. No había respuestas fáciles, solo una oportunidad para empezar de nuevo. Mientras caminaba por las calles del pueblo, su mente seguía buscando una forma de reconciliar su pasado con su presente. Sabía que no podía olvidar, pero tal vez, con el tiempo, podría encontrar una forma de sanar. El caballero se encontraba nuevamente en un claro, rodeado por el murmullo del viento. Había llegado a un punto en su viaje donde ya no buscaba la venganza ni la guerra, sino la reconciliación. El sacrificio ya había sido hecho, pero aún quedaba un último paso: el perdón. No solo el perdón de los demás, sino el perdón de sí mismo. No soy solo lo que la guerra me hizo ser, pensó mientras observaba el horizonte. La paz, pensó, no era un destino que se alcanzara a través de la espada, sino a través del corazón. Cama del corazón. Con una última mirada a las montañas lejanas, se dio cuenta de que su viaje nunca terminaría, pero ahora sabía que podía avanzar. La verdadera libertad comienza en el alma, murmuró mientras se alejaba hacia el horizonte: un hombre libre, finalmente,